Hola a todos. El problema 566 nos dice: la varilla lisa y uniforme AB se sostiene mediante una junta de rótula esférica en A, la pared en B y el cable BC. Determine las componentes de reacción en A, la tensión en el cable y la reacción normal en B si la varilla tiene una masa de 20 kilogramos. Entonces aquí lo primero que haremos será determinar los puntos coordenados de A, de B, de C y el punto de aplicación de la fuerza. En este caso vamos a ponerlo aquí en mitad de la varilla, el cual le llamaremos G. ¿Sí? Ya tenemos estos 4 puntos. Ahora, ¿cuáles serían sus puntos coordenados? En el caso de A, vamos a tener que en X es 1.5, en Y tendremos 0 y en Z 0, ¿sí? Porque lo tenemos ubicado sobre el plano XY. El siguiente punto será el punto B, el cual en X tenemos que es 0, en Y tenemos que es 1 metro y en Z tenemos que es 2 metros. El siguiente es el punto C. Tenemos que en X es 0, en Y es 0 y en Z es 2.5, ¿sí? 2 más 0.5. El punto G estará ubicado a la mitad de las coordenadas entre A y B, es decir, si desde A hasta B tenemos en X 1.5, la mitad será 0.75. Si de A hasta B tenemos que en Y es 1 metro, la mitad será 0.5. Y si tenemos que en Z desde A hasta B es 2 metros, la mitad será 1 metro. Como ya tenemos los puntos coordenados, ahora lo que haremos será ubicar las reacciones en los apoyos. ¿Sí? Aquí en la pared en B vamos a tener una reacción perpendicular al plano en el cual se está apoyando. Por lo tanto, la reacción será en esta dirección. ¿Sí? Aquí tendremos la normal en B. Así también vamos a tener aquí en el punto A las 3 reacciones que nos impiden los desplazamientos, puesto que nos dicen que tenemos una rótula esférica. Por lo tanto, nos permite giro en todas direcciones, más nos restringe los desplazamientos. ¿Sí? Aquí vamos a tener una en dirección del eje X, otra restricción a lo largo del eje Y otra restricción a lo largo del eje Z. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Por inspección vemos que la normal en B está actuando en sentido de las X positivas, por lo tanto, esta la voy a considerar en el sentido de las X negativas. ¿Sí? A X. A Y en dirección de las Y positivas y Z en dirección de las positivas. ¿Por qué estoy considerando a Y en dirección del sentido positivo? Porque aquí nos falta ubicar la tensión de la cuerda. ¿Sí? La tensión de la cuerda va a venir en esta dirección. Por lo tanto, vamos a tener aquí un componente en dirección de las Y negativas y nos faltaría el AY en dirección positivo para contrarrestar. ¿Sí? Aquí vamos a tener tensión BC, que es la tensión de la cuerda. Por último, nos faltaría el peso de la varilla. El peso de la varilla va a estar actuando en el punto G en dirección vertical hacia abajo. ¿Sí? Este sería el peso. El peso es igual a los 20 kilogramos por 9.81 para pasarlo a newtons. Ahora, resolverlo de manera escalar va a ser un poco complicado, por eso lo vamos a tener que expresar todas las fuerzas y los componentes en su forma vectorial. En este caso vamos a tener, en la teoría hemos visto que el vector fuerza es igual a la magnitud de esa fuerza por el vector de dirección. ¿Sí? A su vez tenemos que el vector unitario de dirección es igual al vector de posición sobre la magnitud de ese mismo vector. Entonces, la primera fuerza que vamos a expresar de manera vectorial será la tensión BC, con lo cual tenemos que tensión BC es igual a la magnitud de esa tensión por su vector unitario de dirección. Esto es igual
a la tensión BC que multiplica el vector de posición BC sobre la magnitud de ese mismo vector. Ahora aquí tenemos tensión BC, no sabemos cuál es su magnitud, por lo tanto lo dejamos expresado. El vector de posición BC sería las coordenadas de C menos las coordenadas de B. Entonces sería 0 menos 0 por el vector I más 0 menos 1 J más 2.5 menos 2 K. Entonces la magnitud de este vector posición viene dado por 0 y aquí viene raíz 0 menos 1 menos 1 al cuadrado más 2.5 menos 2 0.5 al cuadrado. Y aquí tenemos ya la raíz. Con esto vamos a tener que el vector tensión BC es igual a tensión BC que multiplica a menos 1 sobre raíz de 1.25, ¿sí? Multiplicado por el vector unitario J más 0.5 sobre raíz de 1.25 sobre el vector unitario, perdón, por el vector unitario K. Y aquí ya tenemos expresada la tensión BC de manera vectorial. La siguiente que vamos a expresar sería la normal en B. En este caso el vector normal en B es igual a la magnitud de este vector por el vector unitario de dirección. En este caso el vector unitario de dirección sería I porque está en dirección del eje X positiva. Y nos faltaría el vector peso, el cual es igual a 20 por 9.81 que es su magnitud, es decir 196.2 por el vector unitario que en este caso sería K. Y como está apuntando hacia el eje de la Z negativo, vendría aquí con signo negativo. Por último nos faltaría la fuerza en el punto A, el cual tiene sus tres componentes. AX, que sería en este caso negativo, por I, más AY por J, más AZ por el vector unitario K. Ahora sí ya tenemos todas las fuerzas que actúan en este sistema. Nos faltaría determinar los brazos de momento, el cual está representado por los vectores de posición, ¿sí? El cual son vectores que unen un punto en el cual vamos a determinar los momentos, en este caso serían los momentos con respecto del punto A, y el otro punto, el cual sería donde cruce una de las líneas de acción de un vector, el cual queremos analizar en este caso. Vamos a tener dos, el punto G y el punto B. Por el punto G va a pasar la línea de acción del peso, y por el punto B pasaría la línea de acción tanto de la tensión BC como de la normal en B. Por lo tanto, el vector de posición AB será B menos A, ¿no? Hablando de puntos coordenados, es decir, 0 menos 1.5 menos 1.5 por I más 1 menos 0, 1J más 2 menos 0, 2K. Así también vamos a tener el vector de posición AG, el cual es igual a G menos A, es decir, 0.75 menos 1 menos 0.75 por I más 0.5 menos 0, 0.5J más 1 menos 0, 1K. Con esto ya tenemos los vectores de posición. Ahora lo que nos falta sería aplicar la ecuación de equilibrio, es decir, sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. En este caso, las fuerzas que están actuando en este sistema sería fuerza en A más tensión BC más la normal en B más el peso, que son las cuatro fuerzas que estarían actuando en esta varilla. Entonces, para llegar a este equilibrio vamos a tener una expresión general en la cual se van a
agrupar tanto los componentes I como los componentes J como los componentes K. En este caso vamos a tener menos AX por I más la normal en B por el vector unitario de dirección I más, ahora seguirían los J, AY menos tensión BC sobre raíz de 1.25 por el vector unitario J más tensión BC sobre raíz de 1.25, acá es por 0.5, menos 196.2 más AZ, todo por el vector unitario K. Toda esta expresión la igualamos a 0 y quiere decir que cada uno de estos componentes tiene que igualarse a 0. Por lo tanto vamos a tener menos AX más NB. Sí, la normal en B tiene que ser igual a 0. Ahora AY menos la tensión BC sobre raíz de 1.25 debe ser igual a 0. Y también la tensión BC por 0.5 sobre raíz de 1.25 más AZ menos 196.2 debe ser igual a 0. Ahora pasemos al siguiente pantallazo para continuar con el desarrollo. Bien, aquí ya tenemos agrupadas las ecuaciones y las igualdades con las que vamos a seguir trabajando. Entonces, la siguiente ecuación que vamos a aplicar será la de sumatoria de momentos con respecto del punto A igual a 0. ¿Sí? Entonces, por teoría ya sabemos que el momento es igual al vector de posición por el vector fuerza. ¿Sí? En este caso vamos a tener el vector de posición AG, producto cruz el vector fuerza, que en este caso sería el peso. A esto le vamos a sumar el vector de posición AB, producto cruz. Como tenemos que este vector de posición nos sirve para ambas fuerzas, es decir, tensión BC y la normal en B, ambas las podemos sumar. Tensión BC más normal en B. Sí, todos estos datos lo tenemos en el video de teoría. Ahora ahí también explicamos cómo se desarrollan estos productos cruz. Empezamos con el primer vector. En este caso, en la primera fila van los vectores unitarios de dirección y JK. En la segunda fila van los los componentes del vector de posición. Menos 0.75, 0.5, 1. ¿Sí? Y en la tercera fila los componentes del vector fuerza. En este caso solamente tiene componente K, por lo tanto IJ0 y K es menos 196.2. Cerramos esta matriz. Continuamos con la segunda. Ya hemos dicho que en la primera fila van los componentes I, J y K. ¿Sí? En la segunda fila van los vectores de posición, los componentes de vector de posición. En este caso sería menos 1.5, 1 y 2. ¿Sí? En K. En la tercera fila iría la suma del vector tensión BC más la normal en B. Vemos que tiene componente I, J y K. Por lo tanto aquí va a ir normal en B. Aquí irá menos tensión BC sobre raíz de 1.25. Y aquí en K irá 0.5 tensión BC sobre raíz de 1.25. Y aquí cerramos esta matriz. Recordemos que toda esta expresión debe ir igualada a 0.
Recordemos que el desarrollo de este determinante lo tenemos en el video de teoría del momento de una fuerza, ¿sí? De todos modos, una explicación rápida es multiplicar el vector unitario y por la multiplicación en aspas menos esta multiplicación, ¿sí? Eso es lo que tendríamos que hacer. Para J se anulan estos dos componentes y se multiplican en aspas y se resta de esta multiplicación. Lo mismo para el vector K, ¿sí? Se anulan estos dos componentes y se multiplican en aspas, ¿no? La diferencia aquí de por medio. Lo mismo con esta matriz. Entonces luego se agrupan los componentes I, se agrupan los componentes J y los componentes K. Una vez que tenemos toda esta expresión ya agrupada, los componentes I los igualamos a 0, los componentes J los igualamos a 0 y los componentes K también. De modo que nos debe quedar una expresión de este tipo. 0.5 tensión BC sobre raíz de 1.25 más 2 sobre raíz de 1.25, ¿sí? Tensiones BC, menos 98.1 igual a 0. La siguiente será 0.75 tensión BC sobre raíz de 1.25 más 2 normales en B menos 147.15 igual a 0. Y la última expresión será 1.5 tensión BC sobre raíz de 1.25 menos normal en B igual a 0. Entonces, como he dicho anteriormente, lo primero que teníamos que hacer era desarrollar estados determinantes y agrupar los componentes en I. ¿Sí? Si nos fijamos, esto vendría a ser el componente I, a lo cual se sumaría este que vendría a ser el componente J, y se sumaría este de aquí que vendría a ser el componente K. De todos modos, aquí lo estamos agrupando y estamos igualando a 0 directamente sin hacer caso a estos vectores unitarios, ¿sí? Porque lo que estamos trabajando son las magnitudes. Entonces, si nos fijamos en esta expresión, a la cual llamaremos expresión 4, a esta 5 y a la de aquí 6, vamos a tener una sola incógnita para esta igualdad. De tal modo que desarrollando la igualdad 4 vamos a tener que la tensión BC va a ser igual a 43.87 newtons. Entonces, esta tensión BC la podemos reemplazar en esta expresión. ¿Sí? ¿Con qué intención? Con hallar la normal en B. Reemplazamos y vamos a tener que la normal en B va a ser igual a 58.86 newtons. Ahora bien, ya tenemos tensión BC y tenemos normal en B. La normal en B la podemos reemplazar aquí y vamos a tener el valor de AX. AX es igual a 58.86 newtons. Como dijimos al principio del problema, por inspección vemos que estas dos componentes se tienen que contrarrestar una con otra, por lo tanto tienen la misma magnitud, ¿sí? Solo que sentidos opuestos. Ahora, podemos reemplazar tensión BC en la ecuación 2 y vamos a hallar el valor de AY, el cual es igual a 39.24 newtons. La tensión BC también la podemos reemplazar en la ecuación 3 y vamos a tener que el valor de AZ va a ser igual a 176.58 newtons. Y con esto ya tenemos la solución o la respuesta al enunciado 556. Hemos apurado los cálculos, hemos hecho esto todo para no alargar tanto el video, pero si tienen algún problema con la resolución de estas determinantes, lo pueden encontrar en el video del momento de una fuerza, ahí está explicado de manera detallada. Igual también hay problemas resueltos de este tipo, con los cuales se han resuelto la determinante paso a paso.
Y bueno, esto sería todo, espero que les haya gustado y sobre todo más importante, que hayan podido comprender todos estos conceptos. Si les ha gustado dejen su like, suscríbanse, compartan y nada, por mi parte eso es todo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Me seducen las mentes, me seduce la inteligencia. Tan solo quiero que me expliques cómo vas a ser fiel cuando yo coja el micrófono y te olvides de él. ¿Quién va a parar a tu pasión? Tu rap